Bueno, hermanos, los invito a ponerse de pie para el tiempo de adoración. Qué hermoso que tenemos la oportunidad de venir al Padre y acercarnos cada día más a Él. Gracias a aquel que, siendo nosotros aún pecadores, Cristo se entregó en completa sangre, completo su cuerpo, y murió por nosotros. Aclamemos el nombre de Jesús y digámosle: precioso Jesús. Adoremos.
Otra vez, del fondo del corazón. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. Si no estás junto a mí, gracias Jesús, Señor. Levante su mano al cielo por un momento, ofréndele su alabanza. Rinda su corazón delante de la presencia del Señor. Declare que su Jesús es precioso para usted. Rinda su adoración. Rinda, que se hace una ofrenda. Frutos de labios que confiesan su nombre, dice la palabra del Señor. Te adoramos, Jesús. Eres precioso para nosotros. Amamos tu nombre, Dios. Tú eres grande, eres todopoderoso, Señor. Nuestro ser se humilla delante de tu presencia para darte la alabanza. Y ahora, Señor, al escuchar el mensaje de tu palabra, inspira nuestros corazones para recibir lo que viene de tu parte, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús. Ayúdame a recibir al hermano Nelson con un fuerte aplauso al Señor en esta noche. ¡Wow! Esa es mía. Juanjo. Gracias. Le gusta tanto la palabra de Dios que de a dos Biblias estudia. Muy bien. Gracias, Juanjo. Están pasando los niños que van atrás. Y realmente llegó un momento en que me emocioné porque siento que el Señor está obrando, siento que el Señor está ministrando este tiempo, este culto, porque cuando nuestro pastor estaba hablando, estuvo usando palabras y términos que tienen mucho que ver con la predicación de hoy. Realmente es como cuando te prepara el terreno, ¿viste? Cuando va a patear el penal y te saca el pastito ahí de la marca para que no se desvíe la pelota. Y estábamos casi me largo a llorar, lagrimé, porque realmente el Señor tiene algo para nosotros hoy y es lo que vas a estar escuchando. No de mí, sino de lo que Dios puso en mi corazón. Matemática simple. Cuando yo escucho esta palabra, muchas veces la escuchaba y me daba, como urticaria. Yo no sé a cuánto le gusta la matemática, pero yo creo que si hacemos, ¿a quién le gusta? ¿A quién le gusta? A Guille le gusta la matemática. Bueno, fíjate, ¿cuántos somos acá? Y a Guille le gusta. O sea que es algo un poco rechazado, un poco. Yo tenía un profesor cuando estudié en la universidad que, ¿sabe qué hacía? No explicaba las matemáticas y es como que se posicionaba y decía, decía, mira, fíjate lo que está pasando acá. Fíjate, con una pasión. Y yo lo miraba y yo, ¿qué está pasando acá? Y venía acá y decía, fíjate qué hermoso que es esto. Hermoso, decía yo. Bueno, es tremendo. Pero hoy vamos a hablar un poquito de la matemática simple, pero no en sí de los números, porque los números dominan el mundo. Hoy todos los días estamos con los números. Si no alcanza el dinero, sumamos, restamos, hacemos esto, sacamos de acá, ponemos de allá. Los números dominan el mundo y así también los conflictos también. Y por eso hoy vamos a hablar de operaciones. Operaciones simples, las que aprendemos al principio cuando somos chicos y hasta antes las aprendíamos con el primer grado. Pero hoy en día los padres hasta empiezan a enseñárselas cuando están en el jardín o antes también. Que son operaciones simples, sumar, restar, multiplicar y dividir. Y hoy vamos a estar hablando sobre eso. Vamos a estar hablando sobre la suma, las restas, las multiplicaciones y las divisiones. Y yo quiero ir ahí a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10 en adelante, al 17,
Y ahí está una primera operación. En el título dice, ¿está dividido Cristo? Y por eso estaba contento porque lo que estuvimos hablando anteriormente, nuestro pastor comentaba, usó una palabra que realmente vamos a hacer, va a estar muy empuja en todo este mensaje. Dice, os ruego, hermano, 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 17. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones. Y sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizado en nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si ha bautizado algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y vamos a poner un poquito en contexto acá. Esto está escrito desde Éfeso. Pablo estaba en Éfeso cuando escribió esta carta, alrededor del año 57, a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia muy especial, era una iglesia muy particular, porque tenía muchos dones espirituales, sí, tenía esa ventaja, pero tenía algunas cosas que lo hacían distinto y lo hacían de un mal testimonio. Una de las cosas que ellos tenían es que creían que el cuerpo humano era pecado de por sí, entonces se lo podía usar como quería, sin darle valor. Para ellos nada de templo Espíritu Santo como estoy viendo hoy. El cuerpo era pecado y se lo podía tratar como quería. Por eso había tanta inmoralidad, había tantas cosas malas. Y aparte, este pueblo, Corinto, era un pueblo cosmopolita o cosmopolitan. Es un pueblo que viene de cosmopolites, que es ciudadano del mundo. O sea, aceptaban diversas culturas y aceptaban diversas creencias y diversas etnias también. Por eso mismo estaba todo mezclado. Y cuando vienen los de Cloé, Cloé aparentemente era una sierva de Dios ahí en la iglesia de Corinto, donde hacías, más o menos vamos a decir, hacía un GP en su casa con los de la iglesia de Cristo y parece que fueron a hablar con Pablo, porque Pablo conocía a Cloé, y les dijo, mira, allá hay problemas de inmoralidad y hay problemas también de divisiones, que están diciendo que Pablo no era apóstol, también que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo, que yo soy... Había divisiones de opinión. Es como que hoy en día venga y dice el grupo, el GP de Carlita. Carlita está ahí y va a hablar con Mauro y dice, mira, están pasando esto y esto. Lo mismo pasaba en aquella época. Por un comentario constructivo para que Pablo tomara riendas en el asunto. Ahora, lo que tenía que hacer Pablo en este momento a través de esta carta era sacarlos de ese error, de un desorden moral que tenía a causa de que creía que su pueblo su cuerpo era pecaminoso y lo usaban como quería, y también de estar viendo por qué las divisiones. Ahora, los corintios llegaban a tener muy mala reputación en lo que era entre los gentiles y todo. Era una de las falencias, era el testimonio que tenía para los demás, para los que escuchaban. La iglesia de Corinto fue fundada en el segundo viaje de Pablo, alrededor del año 54 después de Cristo. Y la fuerza, decíamos que tenía, esa fuerza que tenía eran que tenían dones espirituales que lo usaban. Pero ¿qué pasa? Había mucha división de opiniones. División de opiniones y había, vamos a decir, estaba muy arraigado el yo, muy arraigado lo que eran las rivalidades y lo que yo opinaba tenía más peso que el que opinaba el otro. Y eso producía una de las operaciones que decimos, las divisiones entre la iglesia, las divisiones. El problema, siempre existió este problema. Vos fíjate que esto está hablando del año 54 después de Cristo. Por eso, los que tenemos muchos años congregándonos, sabemos que hay muchas iglesias que se han dividido por distintos
distintas opiniones, pero sobre todo hoy en día porque se deja que el yo, el egoísmo reine. Ahora, desde que nacen los niños van teniendo un proceso. Cuando nace siempre el yo, o sea, pelea por un sonajero con el hermanito, después pelea por la comida, después pelea por la pelota de fútbol, no, la quiero yo, no es mía la camiseta. Van creciendo y capaz que pelean por un puesto en el club también. O sea, la pelea viene arraigada con el ser humano. Hoy en día hay muchas disensiones, muchas guerras. ¿Por qué? Porque centra el yo. Todos los conflictos que estamos viendo hoy es por querer tener más tierra, por querer tener razón, porque esto me pertenece a mí, porque esto no. Entonces, los que pagan con las vidas son montones de personas. Los amigos tienen contienda. Los esposos tienen contienda. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo tengo razón, porque yo... No, pero ¿quién es que...? No, yo tengo razón, porque empiezan a ver el yo centrado, entonces eso hace que los amigos, los matrimonios, las instituciones, las naciones mismo empiezan a estar teniendo divisiones y rivalidades. Pero ¿qué pasa? Todo eso es porque el hombre de por sí es pecador, y eso lo sabemos, es pecador y el pecado está acá. Pero hay soluciones para esto. Pero vamos a ir generando un poquito de a poquito toda esta situación. Fíjate que en Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 2, dice, ¿de dónde vienen, Santiago capítulo 4, 1 al 2, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Entonces, como no podéis alcanzar, combatís y luchás. Siempre. ¿Por qué? Porque todo este mal está arraigado en los deseos egoístas del hombre. Los deseos egoístas del hombre. Ahora, fíjate que el Señor Jesucristo nos habla siempre y nos anima a la unidad, a ser unánime. Pablo acá mismo, y como decía nuestro pastor, a la unidad, al tener el mismo pensamiento, a la unidad en emociones. Luego fíjate que hay una frase que me gustó, que la anoté. ¿Por qué? Porque dice, lo que el Señor se lamenta y se opone, Satanás lo aplaude y lo fomenta. Lo aplaude y lo fomenta. Cuando nosotros le damos lugar a las cosas que dividen a una congregación, una iglesia, estamos siendo parte de esa división. Por eso, más que todo, hoy yo lo que quiero estar centrándome en qué rol estoy ocupando aquí en este cuerpo de Cristo. Sea en Esperanza de Vida, en iglesia. ¿Qué quiero ser? ¿Quiero sumar? ¿Quiero restar? ¿Multiplicar? ¿O quiero dividir? Pues fíjate que los ejemplos más específicos está Pablo acá. Pablo tenía un efecto multiplicador, un efecto de sumar. Porque él dice que nadie fue salvo por mí. Yo predico lo que sentí, lo que hizo Dios en mi vida. Es lo que tenemos que hacer, es un efecto multiplicador. Contarles a otros nuestro testimonio. Dios mandó a su hijo morir en la cruz por mí. Yo me acuerdo ya en el año 82, hace mucho tiempo, cuando a mí me hicieron la pregunta. Fíjate qué sencilla la pregunta. Me hicieron, si vos te morís, ¿a dónde vas? No sabía. ¿Qué sé yo? ¿Al cementerio? No. Esa es una simple pregunta que me hicieron. Ese testimonio, si yo lo comparto y lo lanzo, puede tener un efecto multiplicador y sumador en la congregación. Por eso, ¿qué es lo que yo voy a estar haciendo? ¿Cómo me voy a estar comportando? Vos fíjate que en Juan 17, y esto a mí me mata porque realmente es tremendo, porque es el mismo Señor Jesucristo que está orando por nosotros. A ver, caemos en esa situación, que allá hace 2000 y pico años atrás, nuestro Señor Jesucristo oró por nosotros, por vos, por nosotros, oró, diciendo ahí en Juan capítulo 17, versículo 11, yo ya no estoy en el mundo, dice, no estoy en el mundo, más esto, ustedes, más los discípulos, más todo lo que vino, están en el mundo. Dice, yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado también, guárdalo en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Así como nosotros. Dios, aquí, Jesucristo está orando por cada uno de nosotros, porque Él sabía que iba a haber todo este tipo de divisiones, de contienda. Entonces ya preparaba esta oración. Por favor, Padre, te pido por ellos que quedan acá en la tierra, que se multipliquen, que no se dividan.
que sumen, que sean unos en el pensamiento, unos en el sentir. Hechos 2:46, ahí cuando la iglesia empieza a florecer ahí después de Pentecostés, dice que estaban todos unánimes, todos perseveraban unánimes cada día en el templo alabando a Dios. Y ustedes fíjense qué hermoso esto que vimos recién. Qué hermoso cuando estamos acá y alabamos a Dios y se siente la presencia del Señor en la adoración y la alabanza. ¿Por qué? ¿Por qué estar desestimando esto? A causa de lo que dejamos entrar en nuestra cabeza, por lo que sea el querer restar o el querer dividir. Cuando hacemos caso o somos parte de ciertas cosas, y ya me voy a detener eso. Las causas principales de las divisiones, que son las que dividen, las que restan, siempre es la falta de perdón. La falta de perdón. El hecho de estar, las discordias personales, entre hermanos, entre matrimonios, entre amistades. Esas discordias dividen una pareja, dividen un matrimonio, destruyen, y después lo que viene en cataratas hacia abajo. Y todo eso va haciendo mal. No solamente hace mal a la congregación, al matrimonio, a la familia, hace mal a la congregación, a los hermanos. Porque si somos un cuerpo, cuando alguien sufre, sufre todo el cuerpo, si realmente estamos unánimes. Falta de perdón, orgullo, egoísmo también. El orgullo, me hizo tal cosa y no lo voy a perdonar. ¿Pero por qué? Si eso no fue lo que nos enseñó nuestro Padre. Él nos enseñó a amar y a perdonar aún 70 veces 7. Él nos enseñó a ir más allá. Él nos enseñó a llevar una carga más allá, una milla más. Él nos llevó a estar diciendo, bueno, no importa lo que me hiciste, yo te perdono. Yo, listo, cuenta saldada. Vamos a tener que perdonar muchas veces deudas económicas, maltrato, habladurías. Hoy nuestro pastor decía que hay silla vacía porque hay personas que se fueron con un mensajito de texto. Y ese mensajito de texto capaz que decía, no estoy de acuerdo con las formas, no estoy de acuerdo con lo que hace el pastor, no estoy de acuerdo porque hay un hermano ahí que no es de buen testimonio. Ahora, Cristo murió por todos igual. Cristo murió por el que en este momento está acá, que tuvo un pasado, que se restauró y Dios le dio una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta oportunidad como me dio a mí. ¿Quién soy yo para juzgar y tirar la piedra? ¿Por qué me voy a ir? Y hay personas que se han ido porque le comentaron tal y tal cosa. Entonces hicieron caso, oyeron esas cosas, pero esas cosas, esas versiones, fueron lanzadas por personas que no estaban en la iglesia, que no estaban congregando y que tenían un testimonio terrible. Haciéndose parte de eso, estamos siendo divisores también y restando. Las diferencias doctrinales, ¿cuántas veces? O la diferencia de formas, que la música no me gusta, que está muy alta, que la adoración, no sé, no es como yo lo digo, que no me gusta tantas luces, cuando realmente tenemos que venir con un corazón dispuesto a alabar y adorar a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Y si vos fíjate, me pasa a mí y creo que le puede pasar a todos ustedes, si yo me pongo a adorar al Señor en espíritu y empiezo a alabar y adorar por lo que Él hizo en mí, empieza a desaparecer todo alrededor mío. No me interesa lo que hace una persona al lado, no me interesa si está callado, si está... O sea, yo estoy alabando a Dios de una manera y yo le estoy entregando mi vida y mi atención y mi adoración por lo que Él hizo por mí. Es un ida y vuelta, es Él conmigo. Ahora, ¿por qué? No, porque la luz está... O sea, si vos estás haciendo eso, estás mirando que, mirá, está cantando hoy. No estás adorando ni alabando en espíritu. Estás viendo que esta luz que está más fuerte, viendo que el sonido, y quejándote, continuamente quejándote. Y eso es restar. Restar a la adoración, restar a tu comunión con Dios, es restar a la presencia de Dios en tu vida. La apostasía, bueno, si hablamos de apostasía, aquellas personas que se van por estas cosas y se van de la iglesia, y no solamente se van de la iglesia, sino se van del cuerpo de Cristo. Pero también cuando escuchamos y juzgamos, por lo que se oye. Y acá tenemos, cuando escuchamos alguna cosa, siempre nuestro pastor dice que su padre espiritual,
el hermano Danoes decía, del que vos vas a hablar, va a ser con el que vas a hablar también. Cuando alguien viene, te dice, mirá, vos sabés que tal y tal, pará, como siempre nos enseñó, y voy a decir esto, como siempre nos enseñó el pastor, pero esto tiene connotación con lo que vamos a ver al final, con una operación que el enemigo tiene, y ya van a ver por qué. Cuando el pastor nos enseña que viene alguien y nos quiere hablar de alguien, no, pará, si esa persona no está presente, no hables de ella, hablás cuando ella está presente para que se pueda defender. No prestemos el oído para esas cosas. Va a haber personas que te van a decir, che, nos juntamos, tomamos mate, che, mirá, y son personas que ya no están acá, pero quédate tranquilo que es con la total intención de dividir, de restar, de... por eso mismo, también, Esperá que lo llamo. Quédate tranquilo que si esperás que lo llamo, hablamos los tres. Dice, no, pero yo no. No, pará. Vos me estás hablando mal de esa persona. Pará que venga. Dejá que se defienda. Claro. Hablar de más siempre es parte también del humano, muy humano. Los efectos de la visión causa daño espiritual, causa un daño irreversible en la parte espiritual. ¿Por qué? Porque hay desaliento en los adultos mayores, en la gente que está los creyentes maduros que vienen ya de tiempo. Hay confusión en los nuevos. Ahí hay un daño espiritual, un daño en el testimonio, porque la desunión debilita y cuando debilita el enemigo ataca. ¿Y qué pasa? Ese testimonio corre, porque las cosas buenas por ahí corren, pero las cosas malas corren como reguero de pólvora, mucho más rápido. Y va a decir, no, pero en esa iglesia que están todos peleados. En esa iglesia que vos fíjate que este habla mal de aquel. El otro día me dijo el hermano, o me dijo ese testimonio es lo que hace, lo que causa la división y lo que causa el daño que causa. Ruptura en relaciones. Hay divisiones profundas. No me digan que no saben que muchas veces son tan compañeros en Cristo, tan compañeros en la congregación, pero hay algo que pasa y eso divide, rompe. ¿Por qué? Por un comentario que se dejó entrar en la vida de uno. Se prestó el oído, se rompen relaciones de años, se rompen relaciones hermosas, compañeros de ministerio, compañeros de oración, compañeros de trabajo en el cuerpo de Cristo han sido destruidos por los comentarios y por las cosas que se han, cuando se presta el oído. Divisiones, se resta, no tiene ningún efecto multiplicador. El efecto de sumar y multiplicador, el mejor ejemplo fue nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, cuando andaba por el pueblo y no importaba si le pegaban latigazos, no importaba si hablaba mal de él, no importaba si lo juzgaron injustamente, se dijeron un montón de mentiras, se dijeron un montón de falsedades, pero sin embargo él cuando estuvo en la cruz dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Eso es sumar. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Eso es sumar. El mayor ejemplo de la operación sumar fue de nuestro Señor Jesucristo y en la cruz. ¿Por qué vamos a hacer? Si Él dice que tenemos que seguir ese ejemplo. Y Pablo, el efecto multiplicador. Ahí en 1 Corintios, vamos a capítulo 1 al 10, capítulo versículo 10 decía, os ruego, acá hay súplica, os ruego, hay un pedido, hay una invocación, un ruego de decir, Padre, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, que haya un mismo pensar, que haya un mismo propósito. Corintios 1:10. Romanos 16:17 vuelve. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezo en contra de la enseñanza que ustedes han recibido, que se aparten de ellos. Hermanos, vos recibiste una enseñanza, recibiste una palabra, recibiste una instrucción. Atenete, limitate a lo que dice la palabra de Dios. No importa lo que digan los otros. Te vienen con cosas que nosotros no hacemos. Acá me dice que yo tengo que amar, tengo que respetar, tengo que buscar la unidad, tengo que buscar estar junto a Cristo y junto a mis hermanos y ser uno. Por más que vos me venga a hablar, hermano, desechalo, porque está buscando la división. Efesios 4:3 dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Qué lindo cuando reina la paz.
cuando estamos tranquilos, cuando alabamos, cuando adoramos y cuando puedo ver a mi hermano en la cara, porque sé que lo amo, sé que me ama, sé que no hay pleito, no hay contienda. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Nada de disensión, nada de divisiones. Sumemos a través de la paz. Ahora, ¿qué pasa? Corintios capítulo 3, versículo 3, dice una de las consecuencias. 1 Corintios 3, 3 dice, ¿por qué? ¿Por qué soy divisor y no soy multiplicador? ¿Por qué resto y no sumo? Sencillo. El capítulo dice, colaboradores de Dios. Capítulo 3, pero el versículo 3 dice, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esa es la causa. La causa. ¿Por qué presto el oído? ¿Por qué hablo de más? ¿Por qué chismeo, chusmeo y trato de restar? Porque soy carnal. Cuando empiezo a hablar de eso, soy una persona carnal. Distinto de cuando yo digo, no, pará, Dios me enseñó a amar. No importa lo que te hayan hecho, no importa lo que sufriste, amá, amá. Y como siempre dice nuestro pastor, eso va a hacer que nuestro cuero se vaya engrosando como cuero de elefante. Un cuero que va a estar siendo más grueso, ¿por qué? Porque cuando vos empiezas a ejercitar el amor, a ejercitar el perdón, a ejercitar el no tener en cuenta lo que te hacen, empezás a tener más autoridad, más espalda y vas a empezar a ser de testimonio para nosotros. Empezá a poner a práctica. No importa lo que te hacen, no importa lo que te digan, por favor. Esto es lo que Dios nos enseña. A pesar de, perdón, a pesar de amar. Dice Tito, y hoy lo mencionaba también el pastor, Tito 3:10. Al hombre que causa divisiones, después de una amonestación y otra, deséchalo. Una de las causas de las divisiones, si queremos tener una congregación fuerte, como dijo nuestro pastor, yo lo hablo, lo quiero hacer salir del error. Si no me escucha y se mantiene otra vez en la actitud de chusmerío, de querer dividir, de querer estar echando cizaña, lo echamos, porque eso no sirve para la congregación. Todo lo que resta tiene que ser desechado. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 20. Las obras de la carne son enemistades, pleito, celos, ira, contienda, divisiones, herejías. Si vos estás en esa, si vos estás restando, es porque la carne está en vos. Hay poco espíritu, mucha carne. Cuando no amo y trato de yo decir no, porque yo tengo la razón, no, carne. Porque a mí me hicieron, no puedo perdonar esto, carne. Más de lo que perdonó Cristo en la cruz, más de lo que perdonó nuestro Señor a ser vituperiado, a ser juzgado, como decíamos, injustamente, y dijo, Padre, perdónalos, más no puede haber. Pero Él nos envía y nos manda a perdonar. Ahora, si yo perdono, si yo afronto la división y quiero multiplicar, si yo afronto que soy una persona que resta y realmente quiero sumar, tengo que primero pedir perdón a mi Señor, porque no le estoy fallando a la congregación, ni al pastor, ni a un líder. Estoy fallando a Dios. Primero, arrepentirme. Como dice, vengo a esta dirección, soy una persona que chusmea, que divide, resta. No, perdón, Señor, no es lo que tú tienes para mí. Señor, no. Cambio de dirección, empiezo a sumar y a multiplicar. A sumar y a multiplicar. Y buscar y dar, no dar la espalda a las oportunidades que Dios te da. Ahora, ¿cómo lo hago? Con un perdón mutuo. Porque muchas veces cuando hay dos enemistados, no es que uno tiene los dos, perdón mutuo, en una pareja, en una amistad, en la relación, perdonarse uno a otro. Practicar la compasión, el arrepentimiento de las actitudes. Yo tomé decisión en enero del año 1982. En abril del 82 se genera todo el conflicto con Malvinas, me acuerdo. Yo era clase 64, estaba peleando la clase 62, la clase 63, estaba en reserva,
y la clase 64, si el conflicto se extendía mucho más allá, capaz que iba allá a las Malvinas. Por la gracia de Dios, no fui. Eso fue en el año 82. En el año 83 se hace un congreso mundial en obra sanitaria en Buenos Aires. Yo iba a la iglesia bautista, un congreso mundial bautista, y vienen de todos lados. Y después, como siempre en los congresos, se hacen talleres. Y se empezaron a dividir las personas en distintos lugares. En el taller que estuve yo, dice, los que saben inglés vayan al taller. Yo poco y nada, pero fui al taller porque lo único que entendía, porque eran africanos, franceses, más o menos lo que dominaba era el inglés. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba ahí y había un excombatiente argentino y un excombatiente inglés que estuvieron en las Malvinas. Y vos sabés que fue emocionante cuando después de terminar el grupo, los dos se separaron, se pidieron perdón y se abrazaron. Y estuvieron en el mismo lugar de combate, los dos cristianos, los dos creyentes, los dos hijos de Dios, y Dios los mantuvo con vida entre tantas muertes. Pero eso fue de testimonio. No importó lo que pasara. ¿Qué pasa? Se pidieron perdón porque no entendían por qué estaban peleando. Estaban obedeciendo ahí. Y los dos habían matado enemigos. Pero ahí se juntaron y se pidieron perdón. La compasión, perdón mutuo, un testimonio tremendo. Cuando yo me desenfoco de lo esencial, que es centrarme en Cristo, destronar al yo y dejar que Cristo ocupe el lugar de mi corazón, ahí las diferencias empiezan a ser secundarias. No quiere decir que no tengamos diferencias. No quiere decir que muchas veces pensemos mal. No quiere decir que muchas veces estemos en desacuerdo con unas cosas. Pero si Cristo reina en nosotros, va a reinar la comprensión, va a reinar la buena intención, va a reinar la compasión, el amor y el acuerdo. Pero siempre sabiendo que Dios está en el centro de todo y que todas las cosas pasan alrededor de Dios porque Él lo permite. Restauración también. Cuando yo afrento las divisiones y busco unidad, o sea que busco sumar, hay restauración. Buscar la guía siempre de los líderes, del pastor. ¿Para qué? Para poder buscar el consejo. Si yo estoy con un problema, sea en la pareja, sea en lo que sea, entre amigos, entre hermanos, en la congregación, buscar el consejo de alguien que yo crea que tiene autoridad. Buscar el consejo y con eso voy a estar logrando el consejo y la restauración. Y esta restauración va a hacer de que yo empiece a sumar en vez de empezar a restar. Y una cosa, evitar el chisme y destronar el yo. La primera necesidad como iglesia siempre es poder estar en armonía. Y para ir terminando, vamos a ver algunas conclusiones. Primero, tenemos que buscar como cuerpo de Cristo siempre combatir la desunión. Convertirnos en una iglesia que empiece a sumar sólidamente, con un mismo sentir, con un mismo pensar, tirar todos para adelante, no importa. Y si hay algún hermano que por ahí está medio caído, débil, como decía, tratar de ayudarlo, levantarlo, decir, mira, esta es la misión, este es el propósito, esto es lo que Dios quiere para nosotros. Vení, sé parte, vení, animate, vení, multipliquemos, sumemos para adelante para honra y gloria de Dios. No podemos estar diciendo que, no, acá no viene porque vamos a comprar un terreno, vamos a ampliar las cosas. Acá antes que ampliar, antes que estar haciendo un montón, hay que sanar el corazón. Si yo tengo hoy en día un corazón que intenta restar, buscar la restauración y buscar sumar. Si tengo esas intenciones que salen de dividir, busquemos multiplicar, pero siempre buscando el consejo y siempre buscando la guía de Dios. Destronar el egoísmo, destronar el yo, deja que Cristo esté en el medio. Y vos fíjate que yo decía que una de las cosas que, por eso decía que nuestro pastor no enseña, hay una operación, vamos a decir, de álgebra, si estoy bien, no sé, los chicos me van a decir, o una operación matemática, que es cuando hay ecuaciones y cuando se hace, ¿se acuerdan? No sé si el despeje, se empieza a despejar resultados, la X, y qué sé yo, para llegar a
para llegar a un resultado final. Vos fijate que el enemigo es experto en esta ecuación. ¿Por qué? Porque el enemigo empieza a trabajar en la mente de cada uno, empieza a trabajar en el corazón de cada uno y empieza a trabajar en esta ecuación. Primero empieza a despejar la autoridad del mensaje del pastor. Porque el pastor te dice, seamos unánimes, es por acá, te corrige, y vos empezás a desviarte. Como cuerpo lo empezás a cuestionar. Comenzás a cuestionar el mensaje, empezás a cuestionar lo largo del mensaje, empezás a cuestionar los horarios, y es como que de a poquito empezás a despejar de tu vida, de tu corazón y de tu mente la autoridad del pastor. Si empezás a despejar la autoridad del pastor en esa ecuación, empezás a despejar la autoridad de los líderes. Los líderes. El líder de limpieza te dice, ¿podés venir al no? Porque no, que yo, limpiar no, yo te para otras cosas. Orgullo. Te dice, mira, necesitamos que uses tu auto para llevar y traer niños a una escuelita. No, yo a ese horario trabajo, no consagro porque no tengo mucho trabajo. No puedo el auto, no se ensucia, no. Empieza a despejar la autoridad de los líderes también. Empieza a despejar el amor al servicio. Todos son ecuaciones. La autoridad del pastor, la autoridad de los líderes, empieza a despejar el servicio hasta que al final de todo, por diferencias, se van, se apartan, dejan de congregarse. ¿Y qué hacen? Finalmente, despejan a Cristo de su vida. Despejan a Cristo de su vida. Esa es la ecuación que quiere el enemigo. Terminar con las autoridades, pero al final, cuando empezás a decir no, a captar en tu oído las cosas que hablan, a chismear, a compartir, a ser parte de esas cosas, empezás a dividir y empezás a restar, el enemigo empieza a trabajar en tu mente, en tu corazón, ¿y qué hace? Saca de la ecuación total de tu vida a Cristo. Porque vos te vas de esta congregación o de la que sea, porque no estás de acuerdo por esto o porque te dijeron esto y esto. Y quédate tranquilo, que después no, yo voy a buscar a ver dónde me congrego, voy a buscar, y en ese buscar se empieza a sacar y a despejar de la ecuación al mismo Cristo. Se enfría, te enfriás, ¿y qué pasa? Después ya no tenés, empezás a ser una persona más. Si eras carne, 50% lo sos 100%. Y es muy difícil volver. Te lo digo por experiencia propia. Cuando empecé a dejar que entraran cosas que no eran de Cristo, que yo quería, mis satisfacciones personales, la ecuación se hizo horrible y terminé apartado. Y después costó muchísimo. Gracias, Señor, me dio una segunda oportunidad. Por eso, para finalizar esa, matemática simple. ¿Qué quiero? ¿Sumar o restar? ¿Multiplicar o dividir? Matemática simple, más de Cristo, menos del yo. Multiplicar, compartir las buenas nuevas, compartir el testimonio de lo que Cristo hizo en mi vida, compartir que soy salvo y dejar de compartir las cosas que me dicen de otros. Si quiero multiplicar, comparto las buenas nuevas y dejar de dividir compartiendo chisme. ¿Cómo puedo hacer? Para sumar, servicio, servirle. Para restar, quejarme. Cuando empiece a servir por amor, voy a dejar de quejarme. Voy a empezar a sumar y voy a dejar de restar y empezar a sumar. Y otra cosa, más amor, menos rencor. Sumemos con amor y restémosles al rencor. Que el rencor no hace nada, más que heridas tajantes que tardan en sanar. Y después hay que trabajar muchísimo. El Señor los bendiga y esperemos que como iglesia, como cuerpo, podamos tener ese espíritu sumador y multiplicador y no de queja y divisor. Gracias.
Gracias, tío. Déjame el microfonito. Acá estamos. Bueno, cortito. Dios les bendiga. Gracias por la palabra. Pero qué hermoso, ¿no? Que eso no pasa a nosotros, ¿no? ¿Sí o no? Que no nos está pasando. No somos parte de la división. Así que, miren lo que dice acá. Este era el flyer, ¿se acuerdan? 2 más 2 igual 4. Hace 19 años llegué a un centro de rehabilitación. Y yo dije, mirá, yo ya recibí a Cristo, mi vida no cambia. Me sigo drogando. Ya hice la oración de fe como 20 veces. No siento nada dentro mío. Y le pido a Dios, no. Ya voy a la iglesia, congrego, me arrodillo, levanto la mano, caigo, me levanto. Ya hice todo. Y mi vida no cambia. Y sabes que el pastor me dijo, si tenés el 2 y el 2 y el signo igual, ¿cuánto te da? Yo tenía 6 aritos acá, 3 acá, piercing en la lengua, una cresta blanca, así, tatuaje. Digo, y quería restaurar mi vida. Le digo, no sé, 4. No. Bueno, 22. No. Amigo, dale, no la hagas larga, le digo. Y me dice, ¿cuánto te da? 44. No sé, 4. No. Si vos no pones el signo más en el medio, nunca te va a dar 4. Y yo les quiero decir algo, porque lo tomé hace 19 años y puse la cruz dentro de mi vida. Si vos no dejás que Cristo obre en tu vida, no hay oración que valga, no hay nada que tú hagas si vos no dejás que Cristo sea el Señor de tu vida. Si vos no pones a Cristo dentro de la ecuación de tu vida. Y yo seguía caché. Claro. Yo hacía todos los ritos religiosos, pero no dejaba que Él gobierne mi vida. Yo después tomaba mis decisiones. Dijiste, Nelson, despejar la autoridad del pastor. Que hay hermanos que se... A mí me da lo mismo, hermano. Porque cuando uno despeja la autoridad y la honra del pastor, Nelson, querido, no son las ovejas. Las ovejas escuchan la voz del pastor. Son cabras que estaban ahí metidas. Parecían que eran ovejas, pero son tremendas cabras. Y si se van, que Dios le bendiga. Y si vuelven, los abrazamos. ¿Sí o no? Si se van, ¿qué cree que haga? Se vaya. Que sean felices, hermana. Hermano, usted tiene que ser feliz. Y si no es acá y acá enfrente o en la China, da lo mismo. Y si usted tiene una idea mejor de cómo se va a la iglesia, venga, plantémela. Porque yo estoy abierto siempre a avanzar, a cambiar. Hoy lo hablamos en el equipo, ¿sí o no? A los cambios. Y si lo creo en la guía de Dios, lo hacemos. Y si no, usted se alquila de enfrente y yo lo visito a ver qué tal le va. Y yo lo visito a ver cómo usted hace la obra, ¿o no? Predique usted, haga usted las cosas, haga usted. Y no le hablo a ustedes que están acá, obviamente. Le estoy hablando de los que están del otro lado de internet. Porque a ustedes no pasa eso. Ustedes son ovejas. Pero recuerda que el que escucha la voz del pastor son las ovejas, oyen mi voz, dice. Y yo las conozco. Y las que no escuchan y están en toda esta hermosa predicación, restando y dividiendo, hay que amarlos, son parte del cuerpo. Es parte de la historia, iglesia, decirle que te da al lado, yo quiero ser oveja, si al que tenés atrás, Olguita, decíselo, quiero ser oveja, reíte, seamos felices, avancemos juntitos para la gloria de Dios. Viene un año tremendo de multiplicación. Y escúchame algo, Ever, te hago una pregunta, querido. ¿Amás a tu familia? Sí. Sebastián, ¿amás a tu familia? Aldana, ¿amás a tu familia? ¿Sí o no? Cachito, ¿amás a tu familia? No. Sí. Olguita, ¿amás a tu familia? Sí, bueno, te voy a decir algo. Creo que el que ama la familia no permite que nadie la destruya. ¿Amén?
No permitimos que ninguna cabra destruya la unidad de la familia, la paz de la familia, hablaste. No permitimos, porque son lobos disfrazados. Entonces, cuidamos la unidad y esta iglesia es tu casa. Bueno, cuidamos la unidad. Yo no rompo la unidad, no quiero dar cuenta delante del Rey, amén. Así que te abrazo, te bendigo, esperanza de vida, hermoso mensaje que nos llama a la reflexión a que, a ver cómo estoy construyendo. No quiero dividir ni restar, quiero sumar y multiplicar para la gloria de Dios. Pero la única forma que nos dé 4 en la vida, en la ecuación, es que pongas la cruz en el medio. Pero no pongas la cruz en el medio de los demás, ponela primero en tu vida. Y las cosas ocurren. Lo pasado, pisado, porque Cristo lo pagó. Y cuando usted pone la cruz en el medio, el milagro ocurre. Hay santificación, hay perdón, hay muerte al yo, hay restauración, hay transformación, hay misericordia, compasión y pasión por las personas. ¡Ay! Hay de todo. Que Dios le bendiga. No vamos a abrir el altar hoy porque ya no doy más, pero escuchen algo, el domingo yo quiero venir por mi palabra. El domingo vamos a la tercera parte, a los que están del otro lado, la tercera parte de Terians. Pero también yo quiero mi palabra, vengo por mi milagro, necesito un milagro que le estoy orando a Cristo. ¿Hay alguien así hoy? ¿Hay alguien que está pidiendo por algo que Dios sabe? Usted y Dios, levante la mano, a ver. ¿Quién está pidiendo por un milagro, una transformación en su vida? ¿Sí? Bueno, el domingo lo espero. Vamos a orar, vamos a abrir el altar, vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por los necesitados, vamos a dar gracias a Dios por los que tienen trabajo, vamos a orar por los que no tienen trabajo, vamos a orar por aquellos hermanos que están pasando por momentos de debilidad espiritual, que todo espíritu inmundo se vaya, en el nombre de Jesús. Oremos, ayunemos de acá el domingo, preparémonos para la batalla, porque el domingo se viene bravo, el domingo hay libertad en el nombre de Jesús, el domingo hay sanidad en el nombre de Jesús, el domingo hay transformación en el nombre de Jesús, amén. Yo quiero seguir siendo transformador, amén. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Fuerte el aplauso al Rey, iglesia.